Hola, vamos a continuar con la lectura del libro El chupacabras de Pirque. Quedamos en el capítulo Villarroel. Entonces comenzamos. Ricky quedó tan impresionado con Mariela que esa noche apenas pudo dormir pensando en la hermosa niña, en sus ojos esmeralda, en su dulce voz y afable trato. Pero también pensó en lo que le había contado Dante sobre su padre millonario, por lo que el bichito de la curiosidad volvió a carcomerlo, como que como ocurriera antes con respecto a Melissa, y quiso saber más sobre este personaje. ¿Y quién mejor que su abuelo, un hombre que había vivido buena parte de su vida en Pirque, para darle detalles de todos y cada uno de los vecinos que habitaban las parcelas de la Esperanza, Santa Rita y tal vez las de más allá y las de más acá? Por eso, en cuanto se levantó, aseó y vistió, más temprano que de costumbre, se fue al portal de la casa, donde sabía que habría de encontrar al abuelo sentado en su sillón favorito, tomando mate. Al viejo le gustaba ver asomar el sol cada mañana desde detrás de las elevaciones que circundaban el paisaje. ¿Qué hace el caballerito levantado tan temprano? Fue el saludo del viejo al ver aparecer a su nieto en el portal. Entonces esbozó una sonrisa y agregó: Ah, ya sé, los amores no te dejaron dormir. Dante, ¿ya te fue con el chisme? Se molestó Ricky. Es una broma, Ricky. ¿Acaso no te pasas la vida embromándolo a él? El muchacho no respondió. No podía hacerlo, porque el abuelo tenía razón, y ahora debía aguantar como un hombre. Por eso, y porque el objetivo principal de esta charla condujo el tema de la conversación por el camino que le interesaba. Abuelo, me dijo mi primo que el padre de Mariela es uno de los hombres más ricos de por aquí. Fernando Villarroel. El viejo alzó las cejas. Ese hombre es quizás el más pudiente de toda esta zona. Dante me dijo que era dueño de hoteles y centros turísticos. Sí, ese es su negocio y tiene varias de esas instalaciones en todo el país. Me imagino que con tanto dinero Fernando Villarroel podrá comprar todo lo que se le antoje. Pues mira que no. ¿Cómo que no? Ricky frunció el ceño, acercó el sillón hasta colocarlo frente al de su abuelo y se sentó. ¿Hay algo que ese señor no haya podido conseguir? Sí que lo hay, suspiró el viejo, y su mirada recorrió de izquierda a derecha todo el panorama que se observaba desde el portal donde conversaba con su nieto. ¿Qué puede existir en la vida que ese señor no pueda comprar con tanto dinero que tiene? A las personas. ¿A las personas? No lo entiendo, abuelo. Cuando digo a las personas me refiero a sus propiedades. El viejo volvió a suspirar. Sigo sin entender, confesó Ricky, e hizo un gesto que era mezcla de contrariedad e impaciencia. Enseguida entenderás, mi querido nieto, cuando te explique que Fernando Villarroel desde hace bastante tiempo ha tratado de comprarle sus parcelas a varios vecinos de la comuna, pero todos nos hemos negado a vendérselas. Ah, sí, el muchacho dio un respingo. ¿Para qué ha querido hacer eso el señor Villarroel? No te imaginas. ¿Para construir algún hotel o centro turístico? Eres inteligente, niño, exclamó el viejo con orgullo. Si averiguas un poco, notarás que ninguna de las propiedades de Fernando Villarroel está en Pirque o sus alrededores, siendo esta una zona hermosa e ideal para instalaciones turísticas. ¿Y por qué ningún vecino le ha querido vender su parcela? Por la misma razón que Villarroel ha insistido en comprárnosla, y que te acabo de decir. Nadie que viene a vivir a Pirque quiere irse después de aquí, mi nieto. Es cierto, porque hasta yo tengo deseos de mudarme para acá. Me pasaría la vida entre Pirque y la playa de Varadero, exclamó Ricky, y su boca se abrió con una amplia sonrisa. Pero volvió a ponerse serio cuando preguntó: Abuelo, ¿a a quiénes ha tratado Villarroel de comprarle sus parcelas?
Que yo recuerde, hizo una pausa para buscar en su vieja memoria a nosotros, a los Sawiki, a los Sovino, y creo que hasta le hizo proposiciones a Caselli. ¿A nadie más? Bueno, de los que tienen parcelas al otro lado, frente a las nuestras, también le quiso comprar a doña Filomena y a Vladimir y Lali. Así que los Sovino, Caselli y doña Filomena están en la lista de los que Fernando Villarroel les quiso comprar sus tierras, pensó Ricky en voz alta. ¿Qué pasa, niño? Se preocupó el abuelo. ¿Estás hablando solo? No, es para... no, es que estaba pensando en que estas tres familias o personas han sufrido los ataques del misterioso asesino de animales. ¿Y eso qué tiene que ver con Villarroel? Preguntó el viejo sin entender la asociación que había hecho su nieto. Estaba pensando, abuelo, que los ataques y las muertes de los animales de esos vecinos pueden ser un plan bien elaborado para asustarlos y hacer que decidan vender sus parcelas e irse de Pirque. ¿Y quién otro que Fernando Villarroel para comprárselas y llevar adelante su proyecto? ¿No le parece a usted? Caramba, Ricky, tienes razón en lo que sospechas. Además, yo creo que Villarroel capaz de hacer cualquier cosa con tal de lograr sus propósitos, aunque... ¿Qué lo detiene, abuelo? Es que no puedo creer que Fernando Villarroel se haya decidido a actuar de una manera tan baja y cruel para lograr su objetivo. Además, él tiene muchos animales en su propiedad y me consta que los ama y cuida con esmero. ¿Qué va Ricky? ¿Qué va Ricky diciendo decididamente? No creo que Villarroel sea quien ha asesinado o mandado a matar a esos animales. No voy a descartarlo sin antes investigar un poco sobre él, abuelo. Está bien, no lo descartes como sospechoso por ahora, pero fíjate que él también ha querido comprarnos las parcelas a nosotros, a los Sawiki y a nuestros vecinos de enfrente. Vladimir, Lali y nuestros animales no han sido atacados. Sí, es cierto, admitió Ricky, aún así pienso. No había terminado el muchacho de expresar su idea cuando se escucharon unos gritos de niño que rompieron el silencio de la mañana. Esa es la voz de Vicente, dijo el abuelo y se puso de pie de un salto con agilidad no acorde con su edad. ¿Vicente? Preguntó Ricky parándose también. Sí, el hijo de Vladimir y Lali. También vamos a ver qué le pasa, gritó el muchacho cuando ya corría hacia la puerta de salida del jardín. Entonces vieron aparecer a Vicente, el hijo de la vecina de la parcela de enfrente, quien no cesaba de gritar y de hacer gestos desesperados. ¿Qué te ha pasado, por Dios, Vicente? Le preguntó el abuelo angustiado cuando creyó que el niño podía escucharlo. Las gallinas, las pobres gallinas, señor Fuensalida, trató de explicar el asustado chiquillo. Venga, venga, que mi mamá está sola con las gallinas. ¿Qué ha pasado con las gallinas, Vicente? Las han matado a todas. Vladimir, Lali y Vicente. Les chuparon la sangre a todas, dictaminó el doctor Contreras después de revisar a las 11 gallinas que yacían tendidas en el corral de Lali y Vladimir. El único veterinario de Pirque fue llamado con urgencia a esa hora y había acudido caminando, ya que era la parcela más próxima a su casa. Así, recién levantado como estaba, su aspecto era más cómico aún, por lo que Ricky tuvo que hacerse el firme propósito de no mirarlo para no cometer el pecado de soltar una carcajada en ese momento tan dramático. El veterinario no había tenido tiempo para cambiarse su ropa de dormir y ni siquiera para peinarse. Vestía un pijama con flores multicolores de pantalón corto que dejaban al descubierto sus delgadas piernas muy blancas, cubiertas de ralos vellos rubios y curvadas hacia afuera. En tanto el mechón de pelo sobre su frente ondeaba al viento caprichosamente. En cuanto se fue Vladimir para el trabajo, fui a darles de comer y las encontré así, comentó Lali con pesar. ¿Qué pudo haberles pasado, doctor? No lo sé, admitió Contreras, cerrando sus dos ojos con violencia y mostrando sus dientes, secuencia que repitió varias veces a una velocidad impresionante. ¿No sabe usted que mató a mis gallinas? Se le encaró Lali. ¿Cómo es que un veterinario no sabe qué les provocó la hemorragia?
porque no fue una hemorragia. De haber sido así, habría rastros de sangre en todo el corral, explicó Contreras. Y como ven, no hay ni una gota por aquí. ¿Qué pasó entonces? Lo apremió Vicente abrazando a su mamá. Tiene que haber sido algún animal que les chupó la sangre. Vamos, doctor, usted sabe que por aquí no hay ningún animal que haga esto, replicó Lali, a no ser que exista ese chupacabras del que habla la gente por ahí. El chupacabras no existe. Casi se indignó el veterinario. Nosotros tampoco creemos en esas absurdas historias, dijo el abuelo de Ricky, pero alguna explicación debe tener esto, ¿no? Supongo que debe tenerla, pero yo no puedo dársela en este momento porque sencillamente no la tengo. Doctor, se aproximó Ricky, que había estado muy atento a la conversación. ¿Se fijó si las gallinas tienen alguna herida? Sí, en el cuello, le respondió Contreras. ¿Todas tienen un pinchazo en el cuello? Volvió a interrogar el muchacho. No, tienen dos pinchazos. Bueno, no puedo asegurar que sean pinchazos, pero cada una de las 11 gallinas muertas presenta 2 orificios en el cuello. Vaya, si fuera cierta la historia del chupacabras, como asegura Melissa, comentó Ricky, también habría que creer ahora que hay más de uno, chupándoles la sangre a los animales de los vecinos de Pirque. ¿Por qué dices eso, nieto?, quiso saber el abuelo. Porque esas gallinas parece que les chuparon la sangre por 2 orificios en sus cuellos, pero a la gansa de doña Filomena se la chuparon por uno solo. Eso quiere decir que tendrían que ser por lo menos 2 chupacabras los que están haciendo eso, uno con su dentadura completa y el otro que le falta un colmillo. ¿No me vas a decir que tú también ya crees en esa estúpida historia del chupacabras, muchacho? Ahora Contreras fue quien encaró a Ricky, apretándose varias veces la nariz con el índice y el pulgar de su mano derecha y soltándosela de pronto con fuerza, acompañando cada movimiento con la aparición instantánea de su lengua. Al contrario, doctor, exclamó el muchacho después de hacer un esfuerzo grandísimo para no reírse. Ahora menos que nunca creo en la existencia del chupacabras, ni creo que fuera un vampiro, o más bien dos vampiros, uno con 2 colmillos y el otro que usa una bombilla para absorber. Pues si el chupacabras no existe, ni vampiros tampoco, tiene que haber sido algún otro animal que desconocemos, opinó Lali con expresión de perplejidad. Tampoco pienso que sea otro animal quien esté haciendo esto, movió Ricky negativamente la cabeza, al menos en el sentido en que concebimos a los animales, porque solo una bestia puede asesinar a pobres e indefensos seres de esta manera tan cruel. ¿Y quién crees que sea, muchacho?, se interesó Contreras. Un animal, sí, pero un animal de 2 piernas, que viste calza y habla como nosotros. Contreras. Cuando Dante se enteró de lo que les había pasado esa mañana a las gallinas de Vladimir, y Lali le reprochó a Ricky que no lo hubiera despertado para ayudarlo a inspeccionar el escenario del crimen. Pero más se molestó cuando su primo le replicó que si no se despertó con los gritos de Vicente en el silencio de la mañana y siguió durmiendo como un oso invernando y roncando como un burro asmático, nadie iba a lograr que se despertara. Sin embargo, el enfado momentáneo se le pasó cuando Ricky le contó que el doctor Contreras los había invitado a visitarlo a su parcela. El hombre estaba interesado en compartir criterios con ellos sobre los extraños asesinatos de los animales que estaban ocurriendo en Pirque, y se había dado cuenta de que el muchacho tenía sus sospechas. Claro, Dante no solo se interesó en los intercambios de opiniones que con seguridad habrían de suscitarse en esa visita, sino también en la necesidad de mantener controlado a su primo cada vez que el veterinario sufriera un ataque de sus tics nerviosos. Por eso, a la hora convenida, después de que Dante terminara de repartir las cartas del día, se encaminaron a la parcela vecina del doctor Contreras. Una vez allí, el veterinario los recibió con una sonrisa de oreja a oreja. Lo primero que a Ricky le llamó la atención cuando entraron a la casa fue un gran póster de Magic Johnson,
Estaba pegado en una pared del recibidor junto a otras fotos más pequeñas de otros jugadores de baloncesto que él no conocía porque, a juzgar por sus vestimentas, pertenecían a una época bastante lejana. ¿A usted también le gusta el baloncesto, verdad, doctor? Preguntó el muchacho con evidente satisfacción, porque si Contreras era un amante de ese deporte como él, con toda seguridad se entenderían perfectamente. Claro, por eso te pregunté si te gustaba ese deporte cuando nos conocimos en la parcela de Caselli. Pero siéntese y pónganse cómodos, por favor. Les señaló un sofá que los primos ocuparon mientras él se sentaba en un sillón frente a ellos. ¿Le gusta Michael Jordan? Continuó Ricky apasionado con su tema. Por supuesto, es el mejor jugador de todos los tiempos, sonrió Contreras. Pero en mi época mi ídolo era Magic Johnson. El mío es Jackson Kidd, afirmó el niño. Eso no lo puedes ocultar, dijo el doctor, señalando la camiseta del muchacho. Así estuvieron un buen rato hablando del baloncesto y jugadores famosos de todos los tiempos hasta que Contreras dijo: Bueno, ya tendremos tiempo de hablar más sobre este tema que nos apasiona, pero por ahora vayamos al objetivo de esta invitación. Tiene razón, se disculpó Ricky. Ahora los asesinatos de animales en Pirque son el tema prioritario. Exacto, exclamó el veterinario e inclinándose hacia adelante, le preguntó al muchacho en tono confidencial. Me di cuenta esta mañana de que tienes tus sospechas sobre alguien de la zona que tiene que ver con los crímenes. Así es, asintió Ricky y aclaró. Dante y yo la tenemos. ¿Pueden decirme quién? Volvió a preguntar Contreras en el mismo tono. No lo sabemos. El veterinario puso cara de contrariedad y se echó hacia atrás en su sillón. De pronto comenzó a pararse la mano izquierda por su cara, a pasarse la mano izquierda por su cara, desde la frente hasta la boca, y cuando terminó el recorrido, unía sus labios con fuerza, llevándose hacia adelante. Repitió el movimiento y la mueca tantas veces que Dante tuvo que darle disimuladamente un pellizco a su primo para que no fuera a reírse. Después el hombre se acercó y dijo en tono afable: Pueden confiar en mí, Ricky. Nosotros confiamos en usted, doctor, replicó el niño sonriendo. No faltaba más. Dante creyó oportuna esta expresión. Es que no sé. Contreras parecía ofendido. Me parece que me ocultan algo que saben. No le ocultamos nada, ni sabemos nada, doctor, explicó el muchacho. Lo único que puedo decirle es que no creemos en esa tonta historia del chupacabras, como tampoco pensamos que haya sido otro animal el causante de las muertes ocurridas hasta ahora. Más bien nos inclinamos por creer que sea un vecino de la Esperanza el responsable de estos hechos. ¿Por qué razón un vecino de la Esperanza podría hacer algo así? Por algún motivo poderoso, como cuál. Hay varios que podrían tener razones, pero no queremos adelantarnos ni levantar acusaciones sin tener pruebas, doctor. ¿Ni siquiera puede confiármelo a mí? No es falta de confianza, doctor, sino el temor de equivocarnos y señalar a inocentes. Preferimos esperar a tener alguna evidencia que respalde nuestras sospechas. Aún así, no insista, doctor Contreras. Dante intervino de nuevo, esta vez con una sonrisa pícara en sus labios. Ya vemos que la curiosidad lo está matando. Es cierto, Dante, lo reconoció. ¿Para qué voy a negar que me tienen en ascuas? Me duele mucho ver tantos animales muertos. No se preocupe, le prometió Ricky. En cuanto sepamos algo en concreto, usted será el primero en saberlo. Claro que sí, ratificó Dante. Volviendo al baloncesto, doctor, el muchacho volvió a cambiar el tema. ¿Lo jugó usted profesionalmente? No, profesionalmente no, negó Contreras con casi todo su cuerpo, incluyendo los brazos, los ojos, los labios y hasta las orejas. Pero sí jugué semiprofesional y si no me hubiera lesionado, quizás habría seguido. ¿Y dónde fue la lesión?, preguntó Dante.
en la nariz, señaló el veterinario. Me dieron un pelotazo muy fuerte y me fracturaron. Todavía si recibo, aunque sea un golpecito, puedo hasta desmayarme. Qué lástima, se conmovió Ricky, pero cambiando de tono añadió: Oiga, doctor, así que usted jugaba en una liga oficial con árbitros de verdad, técnico, mucho público y ustedes en uniforme con números, nombre del equipo y esas cosas. Pues claro, por ahí tengo guardados en un baúl algunos de los uniformes y las zapatillas que usaba entonces, jun- eh, junto con algún balón. Y creo que hasta un aro y un cesto tengo. ¿Por qué no los saca un día de estos antes de que yo regrese a Santiago y practicamos un poco? Me encantaría hacerlo, se entusiasmó el veterinario. Está convenido y espero por usted, dijo Ricky y se puso de pie con intención de marcharse. Dante lo imitó y cuando iban a despedirse un sonido espeluznante como un aullido salvaje los paralizó e hizo que se erizaran los pelos de la nuca. Jesús, María y José, brincó Dante. ¿Qué ha sido eso? Exclamó Ricky temeroso. El doctor Contreras comenzó a abrir sus ojos y mirar hacia arriba, poner la boca en O y estirarla hacia abajo, pasarse la mano por la cara, guiñar los dos ojos y atirarse los mechones sobre la frente. Y después de repetirlo innumerables veces, pudo recomponerse y decir: No se asusten, muchachos, que ese es Chogún. ¿Chogún? ¿Quién es Chogún? Inquirió Dante con visible alteración. Mi mastín napolitano, explicó el veterinario. Es una fiera y tengo que encerrarlo en una habitación cada vez que viene alguien. Chogún. ¿Vistes qué animal más feo e impresionante es el perro del doctor Contreras? Le dijo Ricky a su primo. Estaban de regreso en la parcela de sus abuelos. Había anochecido y después de la cena los primos convinieron en reunirse en el portal para hacer un recuento de lo acontecido y de los datos que tenían recopilados hasta el momento. Sí, es impresionante, admitió Dante, quien por su trabajo anterior como guardia de seguridad conocía bastante sobre perros de protección como el mastín napolitano. Los ejemplares de esa raza, además de fuertes, son perros que dan miedo por su impresionante aspecto. Y el doctor Contreras es una fiera. ¿Viste cómo se puso cuando lo convencimos de que nos enseñara y el perro nos vio? Claro que tenía que reaccionar así, Ricky, explicó Dante con aire de suficiencia, aprovechando la ocasión para demostrar su conocimiento en una de las pocas cosas que su primo no sabía. Esos perros se entrenan para proteger de extraños a las propiedades y a las personas, y nosotros éramos unos desconocidos para él. Sí, debe ser, pero no quisiera encontrarme frente a frente con un animal como ese. Ruega porque esa situación no se te dé, porque puedes estar seguro de que no la cuentas, bromeó Dante. Bueno, vayamos a lo nuestro. Sí, a ver qué tenemos hasta ahora. Lo primero que debemos considerar son las motivaciones. Bien, ¿quiénes tienen motivos para matar a los animales del camino a la esperanza? Hasta ahora, solo 3 personas. ¿Quiénes? En primer lugar, Melissa, porque está sacando ganancias de la situación. Ella podría matar a los animales y decir que el chupacabras, obteniendo prestigio, favores, regalos y hasta dinero de los vecinos, que no dudarían en dárselo con tal de que se salve de esa maldición. Está bien, Melissa es una sospechosa, aunque para ser franco, no descarto la idea del chupacabras. A estas alturas, ¿tú sigues creyendo en esa tontería, primo? Se enfadó Ricky. Ya te digo, Ricky, mientras no se demuestre lo contrario, pero sigue. ¿Quién más? Tenemos a Pedro Carrillo. Ah, el casi médico estresado. Pedro tiene motivos más que suficientes para haber planeado un exterminio masivo de animales, después de lo que pasó a su madre y a él mismo con su pareja. Claro, y como está medio desquiciado, nadie sabe lo que pueda elucubrar su mente. Esa es la cuestión, Dante. ¿Quién otro? Fernando Villarroel. ¿Tu suegro?
Déjate de gracias, Dante. ¿Me vas a negar que te gusta Mariela? Eso no viene al caso. ¿Cómo que no? Si tú acusas a Villarroel, va a ser muy difícil que esa muchacha vuelva a dirigirte la palabra. Métete en la cabeza, primo, que si el papá de Mariela es el que está cometiendo los crímenes de los animales en Pirque y nosotros conseguimos las pruebas, nada me impedirá que lo denuncie para que sea castigado como se lo merece. Vaya, Sherlock Holmes, se lo había tomado en serio. Lo tomo como hay que tomarlo, Dante, porque ningún crimen debe quedar impune independiente de quién lo haya cometido. Está bien, no te molestes por eso. Vamos, sigue, ¿qué otros sospechosos tenemos? No hay más, Dante. Entonces, hasta ahora tenemos a Melissa, a Pedro y al papá de Mariela. Eso es. Ricky se quedó muy serio y pensativo hasta que exclamó suspirando a modo de confesión: Ojalá que el padre de Mariela no sea el asesino. A caballo. Dante había tenido un día muy agitado en su trabajo. Además, las tensiones de la investigación, cuando de noche bajaban, como decía él, le provocaban un cansancio y un sueño insoportables. Por ello, no pudo terminar la película que la familia disfrutaba en el televisor. Se puso de pie y se dirigió a su pieza. Hasta mañana, abuelos, Ricky dijo saludando con la mano. Voy a acostarme porque mañana sábado no tengo trabajo, pero me invitaron a un partido de minifútbol en casa de Caselli como a las 9. Hasta mañana, le contestaron todos. En cuanto puso su cabeza en la almohada, quedó rendido, y en esta oportunidad ni siquiera tuvo pesadillas con el chupacabras. Se despertó sin necesidad del despertador. Fue hacia su ventana y, como de costumbre, abrió las cortinas. Con sus ojos medios dormidos, aún pudo observar la noche oscura, algunas estrellas y la luna redonda y grandísima, como se presenta en esta zona austral del planeta cuando es nueva. Qué extraño, se dijo, pocas veces me despierto antes de que salga el sol. Entonces decidió volver a la cama y esperar durmiendo hasta el amanecer. Así descansaría más. 2 horas más tarde abrió los ojos. ¡Guau! ¿Cómo he dormido?, pensó desde la cama, miró a la ventana y volvió a ver la noche con sus estrellas y la luna. ¿Verdad que estoy estresado en estos días? Me he despertado a cada rato en la noche, se dijo, y volvió a quedarse dormido. Es sabido que mientras uno más duerme, más sueño le da. Tiempo después, Dante abrió los ojos a duras penas. Al girar su cabeza, observó de nuevo las estrellas y la luna en el cielo oscuro. Pero esta vez tomó la decisión de levantarse de todas maneras, producto del hambre feroz que sentía. Se dirigió al refrigerador. Llegó en pijama despeinado y restregándose los ojos. Menos mal que te levantaste, le gritó el abuelo. Ya íbamos a empezar a almorzar sin ti. Dante no lo podía creer. Ante sus ojos estaba la mesa servida con un suculento almuerzo y sus abuelos y Ricky sentados sonriendo. ¿Qué es hora? ¿Qué hora es?, atinó a preguntar. Más de las 2 de la tarde, respondió la abuela. El joven, sin entender, corrió a su habitación. En la ventana aún estaba de noche, las estrellas y la luna. Volvió al comedor donde su familia se reía a carcajadas. Una vez más había sido víctima de una broma de Ricky. El muchacho selló la ventana de su primo para que no entrara la luz del día y por dentro dibujó la noche que siempre contempló Dante. Por supuesto, el joven se molestó mucho. Por la gracia aquella no pudo codearse con Caselli en el partido de fútbol. Pero el enojo de Dante duró muy poco. Después del almuerzo ya ni se acordaba la historia. Más tarde él y su primo decidieron dar una vuelta a caballo por la parcela, y mientras trotaban a paso lento, Ricky confesó las actividades que había realizado durante esa mañana. Aproveché tu sueño para visitar en tu bicicleta a los vecinos perjudicados por el asesino. Eso no se hace, primo. Yo tenía que haber ido contigo. No hacía falta. ¿Para qué despertarte si estabas tan cansado? Bueno, ya eso lo hablamos. ¿Y para qué fuiste?, quiso saber Dante mientras acariciaba el lomo de su caballo.
Quería saber si escucharon algún ruido o notaron algo raro cuando ocurrieron los hechos. ¿Y qué averiguaste? Todo. No te lo puedes imaginar. Ya sé quién es el asesino. ¿De verdad? ¿Y cómo que no habías dicho? Saltó Dante, que casi se cae del caballo. Pues el asesino es Ramón, el empleado de Caselli. ¿Cómo? Lo oyes, lo pillé con las manos en la masa. Estaba matando un pollo. No lo puedo creer, ¿en serio? ¿Y llamaste a los carabineros? No. Entonces voy para allá ahora mismo, gritó Dante pinchando a su caballo y comenzando el galope. No, espérate, Dante, es mentira mía, vociferó el niño para que su primo lo escuchara. Estaba matando un pollo para el almuerzo. El joven paró en seco su carrera y regresó al trote, con cara de pocos amigos. Disculpa, suplicó Ricky, era una broma, no te pongas así. Dante continuó el paseo sin hablar por un rato, a punto de terminar el recorrido y llegar de nuevo a las caballerizas. Rompió el silencio que tan bien había respetado Ricky, aprovechando para pensar y deducir cosas. ¿En verdad que averiguaste esta mañana? Algo muy importante, primo, contestó Ricky, seriamente acomodándose en su montura. Mira, tanto Edmundo Sovino como Ramón, Vladimir y Lali escucharon esa noche el sonido de un motor potente como de camión o camioneta. ¿Eso nada más? ¿Y quieres más? Es un dato muy importante. Dime, ¿quién tiene ese tipo de vehículos por aquí? Así podemos ir reduciendo los sospechosos. Pues te diré que eso no sirve de nada, porque todo el mundo por aquí posee como mínimo una camioneta. Recuerda que en el campo es el tipo de vehículo más idóneo. Imagínate, hasta nuestro camino de la esperanza no está pavimentado. La decepción de Ricky fue evidente. Él tenía puestas muchas ilusiones en esa pista. Ahora volvía a estar como antes de su paseo mañanero. Pero no te pongas así. Bastante hemos avanzado en la investigación. ¿Bastante? Exclamó el niño. Si solo tenemos la pista de las huellas de las zapatillas deportivas que encontramos donde los sobrinos y el gallinero de Vladimir y Lali. ¿Eh? Pero eso último no me lo habías contado. Disculpa, primo, se me olvidó decírtelo. ¿Y son las mismas huellas? Sí, respondió el muchacho. Bueno, eso tampoco nos dice mucho, comentó Dante, deteniéndose, porque ya habían llegado. Es como la pista de las camionetas. Puede ser cualquiera. Es lógico que una persona al cometer un crimen de este tipo use, use, tipo de, use este tipo de calzado para no hacer ruido, ¿no? Es verdad, pero te digo una cosa, esas huellas tienen una característica especial y no me acabo de dar cuenta que es. Pero cambia la cara, Ricky. Mira, se me ocurre una idea. Si la montaña no me cae encima, yo me subo a la montaña. No, Dante, el refrán dice, si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña. Eso mismo. ¿Qué te parece si esta madrugada nos vamos a vigilar por ahí a ver si sorprendemos al asesino? Excelente idea, primo, se entusiasmó Ricky. Podemos ir a la parcela de alguien que no haya perdido algún animal todavía. Claro, la de los Sawiki, por ejemplo. Exacto. Además, ellos están en la lista de los que no le han querido vender sus tierras a Villarroel. Oye, espérate. Ahora que lo pienso, no debemos movernos de la casa. Se quedó muy serio Dante. A nosotros tampoco nos han matado animales y Villarroel tampoco nos quiso comprar la parcela. Y también nos quiso comprar la parcela. Pero el asesino no vendrá por aquí, porque ya todos saben que estamos investigando. ¿No te das cuenta? Es verdad. Él no es tonto como para meterse en las mismas patas de los caballos, pues tenemos aventuras esta noche. ¡Yeah! Y el niño pinchó su caballo haciéndolo galopar por todo el predio con gritos de alegría. Ubre gorda. Según lo acordado, a medianoche, cuando los abuelos ya dormían, Dante y Ricky salieron sigilosamente de la casa, cuidando de no hacer ruido cuando sacaran la bicicleta. Iban convenientemente abrigados para pasar toda la madrugada, si fuera preciso con ropas oscuras para poder ocultarse las caras tiznadas
con corcho quemado y armados con sendas linternas. Por si les daba hambre, Dante se encargó de preparar unos panes con jamón, queso y mayonesa para llevar, y un termo repleto de leche con chocolate, todo lo cual acomodó en la mochila y se colocó en sus anchas espaldas. El atlético cartero y ex guardia de seguridad tenía que pedalear bastante y durante un buen rato, ya que la parcela de los Sawiki era la más alejada de la suya. Pero sabía que no le iba a ser difícil, confiaba en sus fuerzas. De repente el joven se detuvo. ¿Qué pasa, Dante? Creo que viene alguien. Sentí un motor a lo lejos, respondió el joven mirando hacia atrás y escudriñando la noche con algo de niebla que caía sobre el camino. Sí, ya veo el resplandor de las luces. Escondámonos. Dante corrió con la mochila hacia el espacio entre un plátano oriental y unos matorrales que cubrían una cerca, y Ricky llevó hasta allí la bicicleta. Se agazaparon y esperaron. Instantes después, una camioneta pasó a mucha velocidad frente a ellos. ¿Viste quién iba manejando?, preguntó Ricky al pasar un tiempo prudente para seguir el camino. No, contestó Dante subiéndose en la bici. Pasó muy rápido. ¿Y reconociste la camioneta? Tampoco. Qué lástima, comentó el niño. Quizás por ahí pasó el asesino. Quizás ahora esté llegando al lugar donde tiene planeado otro crimen. Quizás. Cállate, Ricky, y apurémonos. Cuando llegaron, buscaron unos arbustos lo más cerca posible del corral donde estaban los animales de la familia Sawiki, para poder ocultar la bicicleta y ubicarse ellos, a fin de llevar adelante el trazado plan de vigilancia. Transcurrió un buen rato sin que se produjera ningún movimiento anormal, solo oscuridad y silencio, que era todo de vez en cuando por el canto de un gallo, que era roto de vez en cuando por el canto de un gallo, el graznido de un pavo, el balido de un carnero o el mugido de una vaca. Esa es Ubregorda, dijo Dante la primera vez que escucharon mugir. ¿Ubregorda?, inquirió Ricky. Sí, así se llama la vaca de los Sawiki, porque da mucha leche, explicó su primo. Ya estaban por creer que habían perdido el tiempo y pasado una noche por nada, cuando de repente un rayo de luz se filtró entre la espesura de los matorrales. ¿Eso qué es?, Ricky alertó a su primo. Parece la luz de una linterna, musitó Dante. Hicieron silencio y se agazaparon lo más que pudieron para no ser vistos. Entonces distinguieron con claridad el haz de luz de una linterna y una sombra que se aproximaba directamente al lugar donde se ocultaban, para pasar unos segundos después casi junto a ellos. ¿Lo reconociste?, preguntó Ricky a su primo en un susurro. No, está muy oscuro, respondió Dante en el mismo tono. Mira, va directo hacia el corral, se alarmó el muchacho. Ese tiene que ser el asesino de animales, Ricky, expresó Dante muy excitado. Vamos entonces a atraparlo, gritó su primo y se puso de pie muy decidido. Ambos salieron de su escondite y fueron hacia el corral, donde ya había encontrado la sombra. «Te pillamos, asesino de animales», gritó Dante y se abalanzó sobre él. El desconocido visitante nocturno comenzó a defenderse y, demostrando poseer una fuerza respetable, se soltó de los brazos de Dante. Este, algo sorprendido, perdió un segundo en la lucha, que aprovechó el hombre para salir corriendo. Dante lo persiguió unos metros a campo traviesa y, dando un salto hacia adelante, cual portero de fútbol, atrapó al fugitivo por las piernas. Ambos cayeron sobre el pasto, pero Dante fue más rápido en incorporarse. Eso le dio la ventaja necesaria para lanzarle 2 patadas con la pierna derecha que dieron en pleno al pecho del hombre. Y a pesar de su fuerza, el hombre se tambaleó un poco. Entonces Dante comenzó a girar a su alrededor, dando saltillos y mostrando posiciones clásicas de kung fu. El hombre esperó su momento y, cuando pensó que lo tenía medido, lanzó un puñetazo en dirección al rostro de Dante, con tal fuerza y velocidad que Ricky se asustó.
pero su primo con un movimiento felino lo esquivó y aprovechó el desequilibrio del sujeto para, con su puño cerrado y el brazo en desplazamiento torcido, dar un golpe seco en un punto del torso de su oponente que le hizo gritar de dolor. Acto seguido, Dante realizó un salto casi en posición horizontal para asir entre sus piernas el cuello del aturdido hombre, como parte de una llave de inmovilización. Cuando nuestro héroe ya lo tuvo controlado en el suelo, le gritó a su primo: «Ricky, alúmbrale la cara para ver quién es». Todavía impresionado por la destreza de Dante, el muchacho obedeció. Se acercó con su linterna y enfocó el haz de luz hacia el rostro del casi seguro asesino de animales. «¿Pedro Carrillo?», exclamaron los dos a coro. Los Sawiki. «Ahora, don Roberto». «Abra, don Roberto, señora Estela», gritaba Ricky, casi a rastras e inmovilizado. Dante había llevado a Pedro hasta la puerta de los Sawiki, que ahora Ricky trataba de despertar. Poco después se encendió una luz en la casa y se abrió la puerta. «¿Qué es esto? ¿Qué ha sucedido?», preguntó alarmado el alto y flaco Roberto, mientras su pequeña esposa Estela asomaba su cabeza por detrás, colgaba de su brazo. «Agarramos al asesino de animales», le informó Dante sofocado. «Hay que llamar a los carabineros». «¿Y estaba aquí, en nuestros terrenos?», preguntó la asustada mujer sin soltar a su marido. «Sí, señora Estela», respondió Ricky. «Lo pillamos cuando iba a matar a su vaca». «Déjenme ver quién es el desgraciado», ordenó don Roberto, acercándose a Dante y a su prisionero, casi arrastrando a su mujer, que no le soltaba el brazo. Ricky alumbró con su linterna el rostro de Carrillo para que los Sawiki lo vieran. Incluso Dante aflojó un poco su presión para echarse a un lado y producir una mejor visibilidad a los dueños de casa. «Pedrito», le gritaron al unísono los esposos. «Pero eso es imposible», exclamó don Roberto. «Él no puede ser». «Pues él mismo es», aseguró Dante. «Lo vimos caminar sigilosamente hacia Obregorda». «Pero si esa vaca es de él», aclaró la señora Estela. «¿Cómo?». Ahora fueron los dos primos los que saltaron a coro. «Sí, muchachos», terció don Roberto. «Cuando Pedro se estresó, nos la dio para que la cuidásemos mientras él se recuperaba. Y sabemos que él viene muchas noches a conversar con su vaquita, como él dice», continuó Estela. «Es su forma de terapia y dice que le hace bien». Después de pedirle perdón a Pedro por la golpiza y de disculparse con los Sawiki por despertarlos, Dante y Ricky salieron con su bicicleta al camino de la esperanza, cabizbajos, avergonzados y en silencio. Medio kilómetro fue suficiente para que Dante iniciara el diálogo. «Ya no sé qué pensar. Esto es mucho más difícil de lo que imaginé». «¿Cómo lo habías imaginado, primo? Sin pasar tantos apuros, tantas vergüenzas». «Mira, Dante, estas equivocaciones pasan en este tipo de trabajo, pero después se olvidan. Se olvidan si descubrimos al asesino. Si no, y lo vamos a descubrir», afirmó Ricky con decisión. «Ahora solo tenemos que concentrarnos en lo que tenemos. ¿Y qué tenemos? Las pistas de las huellas de las zapatillas». «Pues mira, yo creo que debemos ir pensando en la posibilidad del chupacabras». «¿Qué?», saltó el niño. «¿Y otra vez con eso, Dante? Si no puedes cerrarte a la posibilidad, espérate». «Escuché algo, Ricky». «¿Qué cosa?», se alarmó el niño. «Otra vez el ruido del motor. Vamos a esconderse de nuevo». Volvieron a buscar un espacio bien oscuro entre los matorrales de la cerca que limita las parcelas del camino, pero en esta ocasión los acompañó la suerte. Pudieron reconocer al chofer de aquella extraña camioneta que a esas horas de la madrugada recorría la Esperanza. «¿Lo viste?», preguntó para asegurarse Ricky. «Jesús, María y José», contestó perplejo Dante. Era Fernando Villarroel. Graciela. Como cada domingo la familia Fuensalida acostumbraba dormir por la mañana, lo cual significaba
significaba levantarse un poquitín más tarde que los demás días de la semana. Lógicamente, este hábito favoreció a Ricky y a Dante, luego de la madrugada tan agitada que habían tenido. A eso de las 10 de la mañana, toda la familia se reunió en torno a la mesa para el desayuno, y la abuela notó que el joven y el muchacho no hacían más que bostezar. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿No durmieron bien? Es, es que hacía calor, abuela, trató de justificarse Ricky. ¿Cómo no vas a sentir calor con esas camisetas de nylon? No te quitas ni para dormir, exclamó el abuelo al fijarse que Ricky llevaba puesta una vez más la blanquiazul camiseta con el número 5 y la inscripción de Jason Kidd en su espalda. Sí, me la quito, abuelo. Yo tengo 3 camisetas iguales, pero tienes razón, este tejido es caluroso, asintió el muchacho, sobre todo para no contradecirlo en ese momento. En mi tiempo, las camisetas deportivas se hacían de tejidos más frescos, como el algodón, comentó el viejo. ¿Usted también jugó baloncesto, abuelo? No, bueno, lo jugué, pero era muy malo. Lo que sí fue un fanático de todas las competencias. Cuando terminemos de desayunar, te voy a mostrar algunas fotos y recortes de revistas que yo coleccionaba. Pero si tú eres igual en todo a tu abuelo, Ricardito, las bromas, el juego ese y ya. Dejen esa charla para después y ahora coman, que se les va a enfriar el desayuno, los retó la abuela con su sonrisa de siempre. Cuando terminaron, después de que todos los ayudaron a la abuela a recoger la mesa, el abuelo les hizo señas a Ricky y a Dante para que lo acompañaran a su habitación con el fin de mostrarles las prometidas fotos y recortes de prensa de su colección. Ya en la alcoba, Ricky decidió plantearle al viejo la sospecha que Dante y él tenían de que Villarroel fuera el asesino de animales en Pirque. ¿Ustedes tienen pruebas de eso? Se inquietó el abuelo y los miró muy serio. Pruebas, lo que se dice pruebas, concluyeron, no las tenemos. Pero, ¿qué hacía Villarroel en la camioneta de aquí para allá durante la madrugada? ¿Y ustedes cómo saben eso? Los miró con suspicacia. Fui yo quien me enteré, intervino Dante oportunamente, y usted, justificó. Usted sabe, abuelo, que en mi trabajo de repartir cartas hablo con muchas personas y algunos me cuentan. ¿Usted comprende? Sí, creo comprender, dijo el viejo no muy convencido con la explicación, para enseguida agregar reticente. ¿Y dónde te dijeron que vieron a Villarroel en su camioneta de madrugada? Ricky cambió una rápida mirada de complicidad con su primo y éste se apresuró en responder. Dicen que lo vieron pasar 2 veces frente a la parcela de los Sawiki. No les digo que Villarroel no pueda ser el culpable de las muertes de los animales, sonrió el viejo, pero que lo hayan visto en ese camino no es ninguna prueba de lo que sea, porque él transita muy a menudo de madrugada por allí. ¿Usted lo sabía, abuelo? Ricky se sorprendió. Sí, he escuchado comentarios, volvió a sonreír. ¿Comentarios? Dante puso cara de no entender. ¿Qué tipo de comentarios? Miren, muchachos, esas son cosas de personas mayores que no les interesan a ustedes. Pero dado el caso de que Villarroel es uno de los sospechosos de estar matando a los animales, les voy a decir, suéltelo, abuelo, lo apremió su nieto más joven. Lo que sucede es que Villarroel es novio de Graciela, una viuda que tiene su parcela un poco más allá de donde viven los Sawiki. ¿Y tiene que visitarla de madrugada?, exclamó Dante. Es que Mariela no está de acuerdo con esa nueva relación de su papá, porque no entiende que con solo 1 año y medio de haber fallecido su madre, él ya tenga novia. Por eso, para no lastimar a su hija y para tratar de evitar comentarios que en definitiva son inevitables, el viudo visita a su viuda a esas horas tan inusuales. ¿Comprenden ahora? Y nosotros que creíamos haberlo descubierto. Sí, lo descubrieron, pero en algo que no tiene nada que ver con lo que ustedes creían. Volvió a sonreír su abuelo, esta vez con el brillo de picardía en sus ojos, y se inclinó para abrir un cajón de la cómoda y extraer un archivador que puso sobre la mesa. Aquí están las fotos y los recortes de revistas que les decía.
Sí, los uniformes se ven más frescos, admitió Ricky, pero los diseños son horribles, abuelo. Bueno, en esos tiempos la NBA ni pensaba en existir, pero los implementos eran mucho más simples y cómodos que los de ahora. Se defendió el viejo. Incluso las zapatillas deportivas no eran tan sofisticadas ni pesadas como las de hoy, con esas suelas tan gordas que les ponen y los dibujos tan complicados en sus plantas. Las de mi época eran más sencillas y las suelas nada más tenían un simple diseño cuadriculado o a rayas. Eso, exclamó Ricky y su rostro se iluminó. ¿Eso qué? Se extrañó el abuelo por la repentina reacción. Eso, abuelo. Las zapatillas. ¿Las zapatillas? ¿De qué hablas, primo? Tampoco Dante entendía. Estoy a punto de descubrir al criminal. ¿Estás seguro? Luego lo vamos a comprobar. ¿Tienes ahí el teléfono del doctor Contreras? ¿El teléfono del veterinario? Cada vez Dante entendía menos. ¿Para qué lo vas a llamar? Porque nos debe una práctica de baloncesto y creo que hoy es un buen día para hacerla. Ahora sí te volviste loco, movió Dante la cabeza de un lado a otro. Así que dices estar a punto de saber quién es el asesino de animales y en vez de ir a agarrarlo, lo que se te ocurre es ir a jugar baloncesto. Yo tampoco entiendo nada, confesó el abuelo. No se preocupen, ya falta poco para que todo quede bien claro, dijo Ricky y marcó el número de su primo el número que su primo acababa de darle. Aguardó unos segundos con el teléfono pegado a la oreja y cuando le respondieron del otro lado dijo: «Doctor Contreras, soy yo, Ricky Fuensalida». Sí, estaba pensando que hoy domingo es un buen día para hacer esa práctica de baloncesto que teníamos pendiente. ¿Cómo dice? Su expresión fue de estupor. Sí, ya primo y yo salimos para allá. ¿Qué pasó?, le apremió Dante. Ricky colgó el auricular y se volvió hacia su primo y su abuelo con cara de estar muy consternado. Dice el doctor Contreras que le mataron a Shogun, su mastín napolitano. El asesino. Antes de salir hacia la parcela del veterinario, Ricky conversó un momento aparte con su abuelo y le dio instrucciones que el viejo recibió con preocupación. Pero sabiendo que con Dante estaría muy bien protegido, se apresuró a cumplir el pedido de Ricky y eso hizo en cuanto sus nietos partieron en la bicicleta conducida por el fornido exguardia de seguridad. Un rato después, ambos arribaban a la propiedad de Contreras y eran recibidos por éste, mientras se jalaba el mechón de pelo varias veces seguidas, acompañando el movimiento con un intenso pestañeo. «Oh, qué desgracia», gimió. «¿Cuándo se dio cuenta de que Shogun estaba muerto, doctor?», le preguntó Ricky. «Esta mañana muy temprano», explicó. «Yo todas las noches lo soltaba en el patio para que cuidara la propiedad, y por las mañanas muy temprano, pues yo me levanto antes de que salga el sol. Lo primero que hacía era buscarlo y encerrarlo en un cuarto que le tenía destinado, para que no fuera a agredir a algún visitante. ¿Y qué pasó esta mañana? Cuando salí a buscar a mi mastín, lo encontré muerto ahí», señaló alternando su conocida mueca que consistía en abrir bien los ojos, mirar hacia arriba y alargar la boca en forma de O, hacia abajo con marcados y sentidos pucheros, frente a la puerta de entrada. «¿Dice usted que lo mataron?». Ahora fue Dante quien preguntó. «¿Tiene alguna idea de quién lo pudo hacer?». Contreras comenzó entonces a girar su cabeza a favor de las manecillas del reloj, mientras se estiraba intermitentemente la oreja hacia abajo. Cuando terminó, después de casi medio minuto de tic, pudo contestar. «¿Quién iba a ser ese desgraciado asesino de animales que anda suelto por aquí? ¿Por qué piensa que haya sido él?». Volvió Dante a la carga. «Porque le chuparon la sangre a mi pobre Shogun, como lo hicieron con los otros animales que han aparecido muertos». «¿Dónde está el perro?», interrogó Ricky. «¿Qué hizo con él?». «Lo enterré en cuanto encontré su cuerpo desangrado. No quería que las aves de rapiña lo fueran a picotear». «Es una verdadera pena, doctor», le dijo Ricky, quien de inmediato exclamó.
Pero anímese, vamos a tirar unos balones al cesto y usted verá cómo se siente mejor. No sé si tenga deseos, dijo el veterinario con expresión y tono compungido. Al tiempo que realizaba sus pucheros, intercalando el ademán de pasarse su mano derecha por toda la cara. Vamos, doctor, hágame caso, tráigame ese balón y coloquemos el cesto para que usted vea cómo se anima. No, si el cesto lo había puesto desde ayer en aquel poste, señaló con su dedo, y los primos vieron que en efecto ya Contreras tenía situado convenientemente el arco en un poste del patio. Entonces traiga ese balón ya, le dijo Dante. Está bien, respondió el veterinario convencido. Vengan y siéntense en el living mientras yo me cambio para la práctica. Contreras desapareció en el interior de la casa. Ricky aprovechó para observar con detenimiento las fotografías de baloncestistas de otras épocas que juntos al póster de Magic Johnson estaban colgadas en una de las paredes del living del veterinario. Sobre todo el inteligente muchacho se fijó en sus uniformes y muy especialmente en las zapatillas que usaba. Ya estoy listo. A ver si se me pasa la tristeza de haber perdido a Shogun. Lo sorprendió la voz de Contreras, que ya reaparecía con la pelotita, vistiendo un uniforme de jugador de baloncesto similar al de los jugadores que aparecían en las fotos. Pero Ricky no se fijó en el uniforme, sino que bajó sus ojos hasta las zapatillas que el maniático individuo llevaba en sus pies. Toma, y el hombre le lanzó la pelota que Ricky capturó con facilidad. Entonces el niño clavó sus ojos en los del veterinario y le dijo con firmeza: no disimule más, doctor Contreras. Fue usted quien mató a los animales y seguramente a su propio perro. ¿De qué hablas, muchacho? El hombre abrió desmesuradamente los ojos, miró hacia arriba y bajó su boca en forma de O. Acto seguido se pasó la mano por la cara, se tiró la nariz, la oreja y giró su cabeza y sacó varias veces la lengua hacia arriba como tratando de tocar con ella su nariz. Jesús, María y José, ¿tú estás seguro de esto, Ricky? Habló Dante, más que sorprendido. Usted es el criminal, repitió el muchacho con convicción. ¿Qué pruebas tienes para acusarme de esa manera, chiquillo atrevido? Lo desafió. Esas zapatillas que tiene usted puestas ahora, señor, las marcas de sus suelas fueron las que aparecieron en varios de los escenarios de los crímenes. Esto te va a costar caro, entrometido, dijo Contreras en tono amenazador, con los dientes apretados, el rostro descompuesto y una fiera mirada en sus ojos. No se atreva a tocar a mi primo, le advirtió Dante y dio un paso para situarse delante de Ricky y protegerlo con su cuerpo. Pero lo que hizo el veterinario fue correr hacia el interior de la casa, abrir la puerta y echarse a un lado para darse paso a una imponente sombra negra que emergió enseñando sus pavorosos colmillos y echando espuma por la boca al tiempo que ordenaba: «Ataca, Shogun». «Dios mío, el mastín no estaba muerto», exclamó Ricky aterrado y se puso muy pálido. «Ponte detrás de mí», le ordenó Dante y avanzó con decisión. «Acuérdate que yo pasé un entrenamiento para guardia de seguridad y entre las cosas que aprendí está la forma de manejar a estos perros. Ten mucho cuidado, primo, que es una fiera», dijo Ricky, muerto de miedo, pero Dante ya avanzaba sobre el perro y con su fuerte vozarrón y tono autoritario le gritó al animal: «¡Quieto!». El mastín napolitano pareció sorprendido, se detuvo, vaciló y ante las miradas atónitas de Ricky y del propio doctor Contreras, se echó en el piso con sus dos patas delanteras hacia el frente, mirando a Dante con una expresión sumisa y moviendo su cola suavemente. «Ataca», insistió Contreras. Entonces el perro se incorporó con rapidez, enseñó sus potentes colmillos e hizo un movimiento como para tomar impulso y saltar sobre el joven. «Quieto», volvió a ordenarle Dante con energía. El animal detuvo su impulso y se echó de nuevo en la misma posición anterior. «Ataca», reiteró Contreras. Shogun repitió la acción de saltarle encima al joven. «Quieto», repitió Dante. «Ataca», lo siguió Contreras. «Quieto»,
ataca. Ante cada orden el pobre Chogún obedecía en el acto. Así estuvo echándose y levantándose como un juguete o un muñeco a pilas, al menos unas 8 veces. De repente soltó un ladrido lastimoso, abrió enormemente sus ojos, miró hacia arriba, alargó su boca en forma de O, paró y bajó varias veces sus orejas y se pasó una pata por el hocico. Después, gimiendo, corrió con el rabo entre las piernas a esconderse en un rincón. Al ver que el perro no había conseguido los resultados que esperaba, el veterinario le dio un empujón a Dante, que miraba sorprendido la reacción del animal. El envión hizo que empezara con el espaldar del sofá, y Dante cayó de cabeza hacia atrás, pero enseguida se incorporó y se fue tras el veterinario, que corría hacia el exterior de la casa. Ricky, sin soltar la pelota, lo siguió, aunque le fue imposible alcanzar a su primo, que como una bala perseguía a Contreras. Este llegó hasta el patio del fondo y en un movimiento inesperado dio la vuelta a un enorme roble y se paró frente a Dante, como desafiándolo. El joven continuó su frenética carrera sin fijarse en el extraño césped que pisaba. Al hacerlo, una amplia red camuflada surgió del suelo y envió a Dante colgándolo a una gruesa rama del árbol. Entonces el veterinario, con una sonrisa malévola, comenzó a buscar entre las hierbas algún objeto contundente. Encontró otra rama seca, dura y alargada, con la que amenazó a la víctima. Ricky, que había visto angustiado toda la escena a unos 12 metros, supo que tenía que actuar urgentemente si quería salvar a su primo. Tomó una decisión, juntó sus pies, midió la distancia e, imitando a su ídolo, Jason Kidd, cuando lanzó un tiro libre, besó la palma de su mano derecha, llevó su brazo por encima de su cabeza y lanzó la pelota con todas sus fuerzas. Sabía que no podía darse el lujo de fallar. Pero no solo eso, para vencer al hombre debía hacerlo algo más, y lo intentó. Esperó que la pelota descendiera en su recorrido y gritó con toda su garganta: ¡Contreras! El veterinario, a punto de golpear a Dante, escuchó el grito y giró su cabeza hacia Ricky. Era el momento preciso. La pelota cayó con todo su peso sobre la fracturada nariz del asesino. Fue tan violento el impacto y tanto el dolor que sintió el veterinario, que perdió el conocimiento. Amo este juego, vociferó Ricky saltando de alegría. En ese instante, 2 autos patrullas y un furgón llegaban a la parcela. ¿Qué hacen los carabineros aquí?, se sorprendió Dante desde el cautiverio. Yo le dije a mi abuelo que los llamara para que vinieran a la parcela del doctor Contreras lo antes posible. Así que también previste eso, se alegró el joven. De verdad que somos los mejores. Sí, concluyó el niño con una sonrisa. Somos el mejor equipo. El chupacabras. Ya de noche, un auto de carabineros trajo a nuestros héroes hasta la casa de sus abuelos. Mucho tiempo estuvieron en la comisaría entre las confesiones del veterinario y el relato que hicieron ellos de su investigación. El recibimiento fue una cerrada ovación que le tributaron los vecinos de La Esperanza. Allí estaban todos porque, al escuchar las sirenas de los patrulleros, comenzaron a llamar por teléfono al abuelo para enterarse. Así, de improviso fueron llegando y durante la larga espera decidieron hacer un asado para celebrar la captura del hombre que los había hecho sufrir con las muertes de sus queridos animales. Enseguida, el orgulloso abuelo y su esposa prepararon el quincho situado a un costado de la piscina, y los demás trajeron carnes, embutidos, ensaladas, empanadas, vinos, jugos y hielo. En cuanto los primos llegaron, fueron rodeados por todos, ansiosos y llenos de curiosidad por enterarse de lo ocurrido hasta los mínimos detalles. Dante, satisfecho por el éxito, tomó la palabra y contó la historia hasta la llegada de los carabineros. Y después revisamos toda la casa, la cerramos y nos fuimos para la comisaría. «Es increíble», exclamó Edmundo Sovino. «¿Quién iba a pensar que un hombre como Contreras fuera capaz de hacer una cosa así?» Y siendo médico veterinario nada menos, lo secundó Nena, su esposa. «Yo recuerdo que una vez
desparasitó a mis perros, dijo Daniel, el mayor de los hijos de ellos. Yo también, añadió Cristóbal, el menor. Es que ustedes no saben nada, aclaró Dante. En la comisaría se descubrieron muchas cosas. Miren, Contreras era hijo de un jornalero del sur. Después se volvió loco, más tarde se escapó del hospital psiquiátrico y se hizo pasar por veterinario en Temuco. Cuando estaban a punto de capturarlo, huyó y se vino a Santiago. Así, en poco tiempo, arrendó esa parcela y se convirtió de nuevo en falso veterinario. Dios mío, saltó la vieja Filomena, ¿y hemos tenido de vecino a un loco peligroso tanto tiempo? Así es, señora, le respondió Dante. Pero lo que no entiendo es por qué ese demente mataba a los animales, preguntó Pedro Carrillo con su cuello enyesado por culpa de la llave inmovilizadora de Dante. Sí, ¿cuál era el motivo? Lo apoyó el larguilucho Roberto Sawicki, mientras Estela, su pequeña esposa, asentía con su cabeza agarrada de su brazo. Ese es el punto más importante, dijo Ricky al debate. Solo se puede deducir que su móvil era causa de su locura. ¿Por qué? Quiso saber Caselli, muy interesado. Porque según su declaración, él había capturado un cachorrito de chupacabras con la red que me atrapó a mí, interrumpió Dante, gratificando con sus manos cómo quedó envuelto en ella. Y empezó a criarlo en un pequeño sótano que tiene la casa, continuó Ricky. Como ustedes saben, la leyenda del chupacabras dice que esos bichos solo se alimentan con sangre de animales. Ah, ¿por eso mataba a nuestros animalitos? Atendió Lali para llevarle la sangre. Pero lo que no comprendo es por qué cada vez usó una forma diferente para matarlos, se cuestionó Vladimir. Dice él, explicó Ricky, que la primera vez con los perros de los Sovino usó un trozo de carne porque no sabía bien qué les gustaba. Después, cuando vio que era solo sangre, le hizo un tajo a Ancamán, el pavo real de Caselli, pero al ver que desperdiciaba mucha sangre, utilizó una jeringuilla para extraerla. ¿Y cómo dejó 2 hoyitos en nuestras gallinas? Interrumpió Vicente, el hijo de Vladimir y Lali. Porque según él se fue perfeccionando y fabricó una jeringa con 2 agujas para ganar tiempo, le respondió Dante, pasándole la mano por la cabeza al chiquillo. Bueno, y la pregunta del millón. ¿A dónde está el chupacabras? Habló por primera vez Fernando Villarroel, mirando de reojo a la viuda Graciela, que siempre se la ingeniaba para estar muy separada de él. Ese es otro punto. Afirma nuestra teoría de que ese producto de su mente perturbada, que todo eso es producto de su mente perturbada, le contestó Dante, modificando el tono de su voz y escogiendo las palabras para darse un poco de importancia. Sí, intervino Ricky. Creemos que él imaginó que poseía un chupacabras, porque no se encontró ninguna huella ni indicio de ese supuesto monstruo. Aunque él dice que huyó cuando no le llevó más comida, porque sabía que nosotros estábamos estrechando el cerco alrededor de él, concluyó Dante, pavoneándose. Bueno, se acabó el interrogatorio. A comer y divertirnos, gritó el abuelo, convidando a sus vecinos a que pasaran así hacia el quincho. Comentando aún sobre el tema, todos se instalaron sobre donde quisieron. La abuela y Filomena comenzaron a poner la mesa. El abuelo, Edmundo y Roberto, con su esposa, enganchada por el brazo, se dirigieron a la parrilla a cocer debidamente la carne. Vladimir y Lali sacaron sus guitarras y empezaron a cantar. Sus melodías y preciosas voces animaron la fiesta. En medio de todo, Marielita hizo casualmente un aparte con Ricky para decirle algo que hacía rato deseaba. Él, al darse cuenta de la proximidad de la niña, se turbó y las cosquillas se instalaron de nuevo en su estómago. Creo que me equivoqué, Ricky. ¿En qué te equivocaste, Mariela? Le preguntó el niño después de aclararse la voz con unos carraspeos en su garganta. En decirte el otro día que tú no tenías músculos y que eras malo para el baloncesto. ¿Y qué cambiaste de idea? Porque con
Con lo que hiciste hoy demostraste que eres muy valiente, muy inteligente y que juegas muy bien, dijo Mariela con coquetería. Y estoy muy orgullosa de haberte conocido. ¿En serio? Fue la única respuesta que se le ocurrió a Ricky. Entonces la niña se le acercó y le plantó un beso en la mejilla con desenvoltura. Ricky no solo se sonrojó, sus piernas temblaron y un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Sin explicarse cómo, en un arranque imprevisto le dijo: ¿Podemos ser algo más que amigos ahora? Claro que sí, aceptó Mariela, sin saber mucho tampoco sobre lo que aquello significaba. Un rato más tarde, al descansar las voces de Vladimir y Lali, se volvió a retomar la conversación alrededor de los primos y la niña, que no se separó de Ricky en toda la noche. En mi opinión, fue muy raro todo lo que pasó, comentó Caselli. Sí, aprobó Villarroel. Ahora yo me pregunto, ¿y si fuera verdad que el tipo criaba un chupacabras? Por favor, don Fernando, los chupacabras no existen. Yo sé que una mente enferma puede inventar cualquier cosa, terció Pedro Carrillo, pero en algo real se tiene que basar, ¿no? Es lo que yo digo, agregó Edmundo. Además, ¿dónde metió tanta sangre? Dicen que en la casa no se encontró nada. Por favor, señores, volvió a resaltar Ricky. Todo tiene una explicación. Ya se encontrará la verdad, pero no debe haber dudas de que el chupacabras es solo una leyenda. ¿No es así, primo? No sé, Ricky, dijo Dante ante el asombro del niño por la respuesta de su primo, sabiendo lo loco que estaba Contreras. Aquel aullido que escuchamos en casa de los Contreras pudo ser el chupacabras, y no de Chogún, su mastín, como nos hizo creer. Pero esto es increíble. Ahora todos me van a decir que el chupacabras existe. Se indignó Ricky. Todos enmudecieron, a algunos por miedo, otros razonando los pro y los contra de la teoría. Sí, existe, porque yo lo vi, dijo de pronto una voz que salía de las sombras de atrás del quincho. Melissa, acariciando su lagarto en brazos, se apareció sin que nadie notara su llegada. Muchos se asustaron y el abuelo, tratando de recuperar su tono festivo, exclamó: «Pongan otro asiento en la mesa y a comer, que la carne está en su punto». Pero nadie le hizo caso. Todos quedaron pendientes de la misteriosa visita. «Yo lo vi», continuó la bruja, «cuando escapaba de la casa de ese loco». «¿Y para dónde huyó?», quiso saber Vladimir. «No se preocupen», afirmó Melissa, «con lo que hice nunca más volverá por aquí». Ricky, que cada vez se molestaba más con todo aquello, decidió acabar con esa ignorante teoría. Agarró a Mariela de la mano y corrió hacia la casa, mientras el grupo trataba de sacarle más información a Melissa. Le dio instrucciones a la niña, que se quedó abajo. Él subió a su pieza, pero antes tomó un viejo megáfono del abuelo. Abrió la ventana y, usando el aparato dirigido al quincho, hizo la imitación de un terrible aullido. Esa fue la señal para que la niña cortara la corriente eléctrica de la parcela. Dejaron pasar un minuto y regresaron hacia el grupo. El susto que pasaron los vecinos en ese interminable lapso fue tremendo. Entre la gritería de las mujeres y de los niños, unos se escondieron debajo de la larga mesa y otros de lo que se encontraban. Pero lo más destacado en medio de la oscuridad y la histeria fue el sonido de 2 cuerpos cayendo a la piscina. Cuando volvió la luz, todos fueron saliendo asustados de sus escondites. Sin embargo, el miedo se les pasó enseguida en cuanto vieron a Melissa y a Dante abrazados, temblando de terror y de frío, con el agua de la piscina hasta el cuello. La carcajada de los presentes hizo despertar a todos los animales, que graznaron a coro, y eso provocó más hilaridad. Un rato después llegó la calma. «Otra broma de mi primo, otra broma de mi primo», repetía Dante mientras le ayudaban a salir del agua y lo cubrían con una frazada. Pero las risas y las bromas duraron poco. En un momento determinado todos se callaron al mismo tiempo. En ese instante se pudo escuchar un lejano, pero nítido y espeluznante aullido. Todos buscaron con la vista a Ricky para asegurarse de que no fue otra broma del chiquillo. Y este estaba al lado de la parrilla, entre sus abuelo y la niña, a la que sujetaba con fuerza de la mano. «Ese debe ser el mastín de Contreras», balbuceó Mariela.
Jesús, María y José, o el mismísimo chupacabras, dijo Dante ante el silencio de los vecinos. Quizás este caso aún no esté cerrado, concluyó Ricky. Una ráfaga de viento hizo temblar las hojas de los árboles, y la silueta de una lechuza volando en dirección a los cerros se dibujó en la claridad de la luna. Y esto sería el fin de la lectura del libro El chupacabras de Pirque. Espero te haya gustado y te sirva mucho el haberme escuchado. Nos veremos en otra ocasión. Que te vaya bien.